Vamos a la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, pero vamos a reflexionar hoy día en algunos aspectos que el Señor nos da en la carta a los Gálatas, que tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en este primer viaje misionero del apóstol Pablo por estas iglesias de Antioquía, de Listra, de Iconio, de Derbe. Pues vamos al libro, a la carta a los Gálatas, capítulo 3, y leemos los primeros 9 versículos. Gálatas 3, del 1 al 9. Y dice aquí el título: el Espíritu se recibe por la fe. Hablando particularmente en este día del advenimiento del Espíritu Santo, pues aquí el apóstol Pablo les pregunta a los hermanos de la iglesia de Galacia algo acerca precisamente de su corazón, de su actitud, de su disposición, cómo recibieron al Espíritu Santo. Estamos entonces en Gálatas capítulo 3. ¿Lo tenemos? Papás, mamás, hijos, pues estamos de pie y vamos a leer juntos. Déjenme escuchar su voz, ¿me permiten? Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, déjenme escucharlos a ustedes, por favor. La palabra del Señor dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, aplica en nuestras vidas tu enseñanza. Sabemos que toda escritura fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Rogamos que tu Señor Espíritu Santo apliques en nuestro corazón tu enseñanza. Lo pedimos en el amor y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Galacia es toda una región donde el apóstol Pablo estableció las iglesias a las que fue enviada esta carta cuando dice a los Gálatas. Esta región estaba comprendida por Antioquía, por Iconio, por Listra, por Derbe. Los mismos lugares que hemos ido recorriendo en el libro de los Hechos, particularmente ahí en el capítulo 13, que nos señala hasta el capítulo 14, versículo 23, que seguiremos viendo con la ayuda del Señor. En este primer viaje misionero, el apóstol Pablo está siendo sensible de la manera en la que los judaizantes estaban introduciendo esta doctrina, en la que estaban distrayendo a los hermanos de la iglesia. Veamos por partes. ¿Cuál es la doctrina central de la carta a los Gálatas? Es la justificación por la fe. Por la fe en Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Esta paz y esta justificación que el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón nos da libertad. Pero la libertad para hacer su voluntad, conforme está escrito en su bendita palabra. En la obediencia a su palabra, en el nombre de Jesucristo. En una de las preguntas que les envié, preguntaba, de acuerdo a lo que dice Hechos 13:43, ¿quiénes son los
prosélitos piadosos. Bueno, son gentiles que los judíos ganaron. Sí, los judaizantes los ganaron. Son gentiles que ahora han sido pues atraídos al judaísmo y fueron circuncidados. Y habían sido ya instruidos en las tradiciones de los judíos, en las fiestas de los judíos, y que obviamente estaban haciendo las obras de la carne. Estaban siguiendo estas enseñanzas. Lo menciona en cada lugar a donde iban, de todo el imperio romano, había judíos y había gentiles. Pero los judíos estaban haciendo su labor, ¿sí? Estaban haciendo su labor entre los gentiles, compartiendo también la palabra. Pero particularmente atacando a los hermanos que estaban recibiendo al Señor Jesucristo como Señor Salvador. Señalándoles claramente que para recibir salvación primero se tenían que hacer judíos. Sí, los judaizantes eran judíos que habían reconocido en Jesucristo como el Mesías de Israel. Pero en su predicación ellos señalaban a quienes les escuchaban que para ser salvos tenían que ser primeramente judíos o ser hechos judíos, circuncidarse, guardar la ley, las obras de la carne, para que pudiesen ellos así pues tener la salvación que Jesucristo había ganado en la cruz del Calvario, lo cual significaba algo sumamente serio. Esto estaba pues obviamente afectando totalmente aquí a la iglesia. Ven ustedes, porque una de las preguntas que les hacía es ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén? Y les daba la cita de Gálatas 2 del 3 al 5. Y Gálatas 2 del 3 al 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Dice aquí que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales, dice aquí, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. El apóstol Pablo está haciendo defensa de su apostolado, de la sana doctrina, diciendo lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén inicialmente había sido la iglesia madre, pero estaba siendo infectada por los judaizantes. Pero había salido unos hermanos a predicar a Antioquía, y la iglesia en Antioquía creció grandemente, y ahí había varios hermanos, estaba Bernabé y varios que vimos ya desde el capítulo 12, en donde ellos establecen una iglesia fuerte, grande, y de ahí sale precisamente el primer viaje misionero. Cuando Pablo regresa a Jerusalén, se da cuenta de estas situaciones que están pasando. Los judaizantes se habían metido a la iglesia, y en todo este recorrido que ellos estaban haciendo, los judaizantes estaban metiendo también esta falsa doctrina. Ahora, podríamos nosotros pensar, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque esto fue en el primer siglo. Esto es historia. No es historia. Hoy día, en México, hay muchos judaizantes. Sí, que siguen pensando que precisamente para poder ser salvos hay que hacerse judíos para alcanzar salvación, que hay que circuncidarse, que hay que guardar las fiestas y las obras de la ley, lo cual obviamente no es así. Y también pues hay muchas otras doctrinas falsas que, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Muchos falsos predicadores, maestros, profetas predican una serie de cosas que sabe Dios que serán, pero que mucha gente es atraída. ¿Por qué? Porque les soban el oído, les endulzan el oído.
porque les atraen, porque les hace sentirse cómodos. Cuando el Evangelio, la primera característica de ser buena noticia, es que inquieta, que incomoda, que nos señala cuál es nuestra situación sin Cristo, sin fe y sin esperanza, o cómo debemos vivir con Cristo y en el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra. Entonces, la religión no es solamente de gritos y aplausos y brincos. Es de entender cómo está siendo mi relación, mi comunión con el Señor. De qué manera estoy viviendo delante del Señor. ¿Qué estoy haciendo con la presencia del Espíritu Santo en mi vida si en verdad hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Podemos entender que cuando el Señor Jesucristo enseña la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo empieza con esta declaración majestuosa. ¿A quién nos acercamos? Padre Nuestro. La oración es para los hijos de Dios, en esta comunión de Padre e hijos. ¿Cómo está haciendo mi comunión con Él? A través de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario y la presencia del Espíritu Santo y su palabra. Así que no está nada lejos de nosotros este pasaje. Recordemos que la Biblia no son crónicas antiguas. Es viva y es eficaz. No es antigua ni moderna, es eterna. Es más actual que el periódico de mañana que aún no ha salido. O ahora las noticias por Facebook o Internet o todas estas aplicaciones. Así que, mis amados, esto provocó que los apóstoles tuvieran un concilio en el cual habrían de fijar la postura de la iglesia cristiana, del Evangelio, de la obra de Jesucristo, de la obra salvífica de Jesucristo. Eso lo veremos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, primero Dios, donde se lleva a cabo el concilio de Jerusalén. Ahí se habría de definir. El apóstol Pedro se levanta con autoridad, de acuerdo a lo que dice el Hechos 15, para decir qué es lo que creemos, cuál es la doctrina que el Señor ha dejado en su bendita y santa palabra. Así que aquí podemos entender que de qué manera el apóstol Pablo inicia este capítulo 3. Dice el versículo 1: oh Gálatas insensatos. ¡Qué fuerte! El apóstol Pablo tiene razón por la cual les habla así. ¿Qué significa la palabra insensatos? Sin sensatez, sin pensar. Bueno, la palabra significa perezosos para pensar. No quieren pensar. Prefieren lo que sea y aceptan todo como sea. No, tenemos que pensar, tenemos que discernir. Pero esto viene a través del Espíritu Santo, precisamente. Pero a través del conocimiento de la palabra. Si no conozco la palabra, no puedo discernir. ¿Cómo puedo diferenciar lo falso de lo verdadero, de lo fidedigno? ¿Cómo le hacen en numismática, en el banco, para conocer que los billetes son falsos? ¿Porque conocen muchas versiones de billetes falsos? No, porque conocen perfectamente el verdadero, el genuino, el real. Y cualquier otra inmediatamente da evidencia que es falso. Entonces, cuando yo conozco la verdad, lo cual es una alta responsabilidad, obligación mía y de cada uno de nosotros de conocer la verdad, la palabra. El apóstol Pablo dice: insensatos, no piensan, tienen una mente perezosa. Qué duro. Ya en el capítulo 1, el apóstol Pablo les había hablado fuerte. Dice aquí, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio de obras.
Y sigue diciendo, si alguien de nosotros, a un ángel inclusive venido del cielo, les predica un evangelio diferente al nuestro, al que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito. ¡Wow! La palabra del Señor es fuerte, sí, porque la palabra del Señor debe ser firme. Si el fundamento no está bien puesto, lo que venga corre peligro. Así que el apóstol Pablo habla fuertemente acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta doctrina falsa del judaísmo estaba poniendo en peligro a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? Porque después de haber conocido la verdad, estaban siendo atraídos otra vez a las obras, a la ley. Así que estaban perdiendo, estaban corriendo el riesgo de regresar al régimen de la ley, cuando ya estaban en el régimen de la gracia, del amor, de la misericordia. Ven ustedes en el capítulo 5, estamos en Gálatas, por favor en casa, vean del capítulo 5 lo que dice el apóstol aquí, de los versículos 1 al 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, están anulando a Jesucristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú ya te circuncidaste, pues tienes que guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, ya te separaste de Él. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los judaizantes estaban atrayendo totalmente a las obras de la ley, a la iglesia de Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así dice la palabra. Y en el capítulo 10, versículo 4, de aquí de Romanos, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mis amados, los judaizantes, una de las preguntas que hacía quiénes eran los judaizantes, pues eran, como ya lo dije, los que reconocían a Jesucristo como el Mesías de Israel, pero pensaban que para poder tener salvación, pues la gente tenía que hacerse judío, volver al judaísmo, haciendo prosélitos, ¿sí? Y obviamente la doctrina básica era la circuncisión. El peligro es muy grave. Si para ser salvos es necesario el cumplimiento de la ley, entonces, ¿dónde queda la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Así que entonces la obra redentora de Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, ha perdido su eficacia en nuestras vidas. El Evangelio deja de ser buena noticia. Cuidado con esto. Miren, en algún momento el apóstol Pedro tuvo esta simpatía, pero que el apóstol Pablo no pudo soportar. Y vean ustedes lo que les dice aquí. Pablo reprende al apóstol Pedro aquí por esta doctrina en Gálatas 2, 14 al 16. Y la palabra del Señor dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el apóstol Pablo llama fuertemente la atención al apóstol Pedro. Podemos entender entonces las fuertes palabras con las que el apóstol les habla aquí a los hermanos de Galacia. Insensatos, de mentes perezosas, no quieren pensar. Y les dice, ¿quién los fascinó? Miren qué palabra, ¿quién los fascinó? Esta palabra significa, ¿quién los hechizó? ¿Quién tiene su mente embrujada? ¿Bajo el dominio de quién están? Que están creyendo estas doctrinas judaizantes, en las que están separándose de la gracia, separándose de la obra de Jesucristo, no atendiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no comprendiendo, porque no han pensado, no han discernido. Y saben qué delicado no poder, ¿sí?, entender lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas significa no ser salvo. Porque yo no puedo recibir en mi vida, en mi corazón, algo que no entiendo. No, pues no es posible. Cuando nosotros entendemos la obra de la gracia, es diferente. Pasamos de muerte a vida. Y este mismo primer versículo dice aquí, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice aquí, fue presentado ante sus ojos. Ustedes lo vieron claramente. Así como un anuncio claro, un cartel, es lo que está queriendo decir. Ustedes ya lo vieron. O sea, no es desconocidos. Ustedes saben que Jesucristo murió por sus pecados como por mis pecados. Él dio su vida a favor nuestro. Él murió una muerte sustitutoria. Cuando Jesucristo estaba recibiendo toda la ira de Dios, Dios estaba viendo a Carlos Aurelio ahí. Porque Él me estaba llevando mis pecados, estaba muriendo en mi lugar. El doctor Lucas, el mismo que escribe Hechos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, hay dos versículos, el 35 y el 48, dice así, Lucas 23, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se burlaban de él. Versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Saben qué? Esta era muy mala interpretación. Un concepto muy equivocado de lo que estaba pasando. No estaban entendiendo. Y parecía que los hermanos de la iglesia de Galacia no estaban entendiendo. Tal vez la pregunta que habremos de hacernos nosotros ahora, ¿y nosotros estamos entendiendo? Particularmente en esta situación de pandemia. En la oración decíamos que Dios es amor, sí, y nos ama, y nos cuida, nos bendice, nos protege. Pero también Dios es juicio. El juicio de Dios es parte del amor de Dios. Y lo que está sucediendo, pues no es juicio, porque el juicio es hasta el final. La Escritura dice claramente en la carta a los Hebreos, está establecido que el hombre muere después del juicio. Cuando sea el gran día de Dios, como dice Sofonías, cuando venga el día de Dios, entonces el juicio es otra cosa. Se están cumpliendo los designios eternos de Dios. Nada está ajeno a su voluntad. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un tiempo de gracia que le está dando a la iglesia para que prediquemos, para que proclamemos, para que hablemos de las obras benditas de Jesucristo en la cruz del Calvario.
de que Él resucitó y envió a su Hijo Jesús, envió su Espíritu Santo, como hoy estamos recordando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero también es un tiempo de gracia para los gentiles, que está dando para que volteen sus ojos a Él, para que busquen a Jesucristo. Hay muchas doctrinas falsas que están predicando, pero no la sana doctrina. El apóstol Pablo tenía celo de Dios por su palabra. ¿Cuál es el celo que reviste nuestro corazón, nuestra fe? Miren, qué serio esto. La religión, la fe, no es del día domingo. O algo que, pues yo creo, pues sí, puede ser. Y simpatizo. Eso no es cristianismo. Pues es religión. La religión es lo que el hombre hace. Son obras. Pero la fe que asiste en nuestras vidas, que es una firme convicción, hasta el tuétano de nuestros huesos, que mueve todo nuestro ser, es nuestra vida misma, que invade todas las áreas de nuestra existencia, es diferente. Mis amados, ¿qué nos fascinó? Tengamos cuidado, no podemos andar brincando así como que de iglesia a iglesia. Dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Miren de qué manera el apóstol Pablo los confronta. Solamente déjenme saber esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Aquí está contraponiendo la ley y la fe. ¿Sí? Dice aquí. Esto quiero saber. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando nosotros estamos entendiendo que las obras de la ley son la carne. Y la carne habla de una vida autosuficiente. O sea, solamente en el momento de peligro, de necesidad, acudo a Dios. Pero en todas las demás cosas, no te necesito, no te preocupes, yo sé qué hacer. No, no es así. Cualquier cosa, si no hemos orado, si no hemos pedido la bendición de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios, tengamos cuidado. Pero dice aquí, ¿por qué es que lo recibiste? El versículo 5 dice aquí, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por oír, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo es que el Señor les ha dado el Espíritu Santo? Porque el que suministra el Espíritu es Dios. ¿Por qué es que les dio el Espíritu Santo? Dios es el que nos da el Espíritu. ¿Sí? Pero en respuesta a nuestra fe. En respuesta a lo que hemos entendido que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero los Gálatas han sido engañados. O estaban siendo engañados. Porque ellos pensaban que podían ganar el favor de Dios a través de las obras de la carne. Y por obras nadie se salva. No es por obras. El mismo apóstol lo dice, el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios. No por obras para que nadie se gloríe. Pues es un don de Dios. La gracia y la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. No podemos nosotros jactarnos de más nada. Les pregunta el apóstol, ¿por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Sí? El vivir en la ley, en la carne, trae frustración. Es vivir bajo condenación, bajo maldición. El Señor Jesucristo llevó nuestra maldición, aquí mismo lo dice en Gálatas. Maldito el que muere, el que es colgado en un madero. ¿Qué significa entonces recibir al Espíritu Santo por fe? El apóstol Pablo lo dice claramente aquí. Ven ustedes el capítulo 2, ahí tienen su Biblia abierta, en los versículos 20 y 22. 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios,
no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Clarito. Así es. Así que en estos versículos, la palabra del Señor nos da las señales, ¿sí?, de nuestra responsabilidad. Vivir la vida cristiana que Él nos da demanda de nosotros la alta responsabilidad de vivir para Él, de obedecer, porque todo lo que hagamos, nadie lo va a hacer en nuestro lugar. No, nadie puede orar por mí en mi lugar. Pueden interceder, pero la oración que yo debo hacer no la va a hacer. Lo que yo debo de obedecer, nadie puede obedecer por mí. O sea, yo no tengo representantes en el servicio del Señor. Yo tengo que servir, o amar, o perdonar, o servir, o creer, obedecer. Nadie lo puede hacer por mí. Pero todo lo habremos de hacer por la fe en Jesucristo, para la gloria de Dios. Así que no lo hacemos para ganar el favor de Dios. Por Cristo murió por nosotros y nos justifica delante del Padre. Así que no depende de mis obras, sino depende de la gracia, de la misericordia de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que conforme a la gracia y la misericordia del Señor obran en mi vida o en nuestras vidas. Ven lo que dicen los versículos 5 y 6. El versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mire, el apóstol Pablo, junto con su equipo apostólico que habían estado predicando en diferentes iglesias, habían sufrido blasfemias, rechazos, golpes, persecuciones. Lo habían apedreado. Pero ¿qué había ocasionado en ellos esto? Que se amilanaron, se atemorizaron y dijeron: no, yo ya aquí cuelgo los tenis y las raquetas y ya no sigo. No, esto les llevó a glorificar aún más fuertemente al Señor, a predicar con mayor vehemencia, a seguir compartiendo la palabra del Señor, porque estaban viviendo lo que Jesucristo había dicho en su última de las bienaventuranzas. Bienaventurados son cuando por mi causa os persiguen y os vituperan y les digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Huélguense, gócense, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros, porque su galardón es grande en los cielos. Ellos estaban cumpliendo la palabra del Señor. Se estaba cumpliendo lo que Jesucristo les había dicho ahí en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Capadocia, en todos lugares, hasta lo último de la tierra, hasta la Ciudad de México, hasta los confines del mundo. Habremos de seguir compartiendo y predicando la palabra del Señor. Lo que habían padecido los Gálatas, dice, si en verdad lo padecieron, es en vano. Lo que sufrieron por haber recibido a Jesucristo en su corazón, por los ataques de los judaizantes, o aún de la familia, o de los conocidos que le decían: y ahora que ya te lavaron el cerebro. No puede ser en vano. O sea, no lo puedes tirar a la basura. Tantas cosas habéis padecido. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo lo hace, dice, y que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. El apóstol Pablo está confrontando a los hermanos de la iglesia. O es gracia y es fe, y es amor y es justicia y misericordia del Señor, o son obras muertas que solamente acarrean frustración y muerte y maldición y condenación. En verdad han recibido el Espíritu Santo, han recibido la gracia del Señor por fe o por obras. ¿Qué es lo que ha movido nuestras vidas? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículos 10 y 11, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera:
Busquemos, por favor, mis amados hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La vida cristiana, el ministerio, habrá de celebrarse conforme a la sana doctrina, de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su bendita y santa palabra. Vivir en la gracia es vivir en obediencia a la palabra del Señor, reconociendo la obra de Jesucristo, siendo fiel a su enseñanza y no volver atrás. Y en estos tiempos de confinamiento es muy fácil que en las aplicaciones veamos tantas cosas y nos atraigan y nos gusten y nos roben la mente o el corazón y pensemos y creamos que es la verdad. Bueno, si es conforme a la sana doctrina, de acuerdo a lo que dice la palabra, bueno, gracias a Dios, seremos bendecidos, edificados, si no tengamos cuidado. El versículo 6 dice acá: así, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice, Abraham creyó. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6. Y la palabra del Señor dice así en Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Miren la promesa que Dios le hace a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no tengo familia, no tengo hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar, a ver si tú las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Miren, no dice aquí creyó en Jehová. Creyó a Jehová. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Aún los mismos discípulos creían en Jesucristo, pero no le habían creído la enseñanza de la resurrección. Una cosa es creer en y otra cosa es creerle a. Es un mar de diferencia. Aquí en Gálatas, pues, este pasaje que estamos leyendo, dice: y Abraham creyó a Dios, como dice en Génesis. No creyó en Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos a Jesucristo, su palabra, su obra, todo lo que está haciendo es diferente. Mis amados, qué importante es que nosotros diferenciemos entre creer en Dios y creerle a Dios. En estas circunstancias en las que estamos viviendo, todos creemos en Dios, ¿sí? Salga usted a la calle y pregúntele si alguien cree en Dios o no, y todo el mundo le va a decir: claro que creo en Dios. Pero ¿tú le crees a Dios? Le creyó a Dios porque Él es Dios y le fue contado por justicia antes de ser circuncidado, porque la circuncisión se menciona hasta el capítulo 17 de Génesis. Así que Abraham no fue hecho justo por haberse circuncidado, como es la enseñanza de los judaizantes. Así es, que necesitan circuncidarse para ser salvos. Por supuesto que no. Así que su fe
al creerle a Dios, le fue contado por justicia. Vean lo que dice el apóstol Pablo, por favor, aquí en la carta a los Romanos, en su capítulo 4, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo aún incircunciso. O sea, Dios ratificó esta su fe después de haber creído, ¿sí? Al circuncidarle. Repito, y recibió la circuncisión como sello, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. La circuncisión fue un sello, pero fue justificado antes de la circuncisión. Y el versículo 7, regreso a Gálatas 3:7, dice aquí: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sepan esto, que los que son de fe, los que le creen a Dios, ¿sí?, son hijos de Abraham. Así que nosotros, los que somos de Cristo, somos de Abraham. Ven, estamos en el capítulo 3 de Gálatas, ¿verdad? Como dice el versículo 29, Gálatas 3:29, el último de este versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que la promesa que Dios le dio a Abraham es nuestra. ¿Y cuál fue la promesa? Bueno, el versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Génesis 12, 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios abre esta gracia antes de las obras de la ley, antes de la ley, que habría de justificar por medio de la fe, como lo hizo en Abraham, a todos los que son de la fe. Y vean lo que dice el versículo: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí está el punto. La bendita palabra de Dios contradice totalmente a los judaizantes. Derriba los argumentos, ¿sí?, de las obras de la ley, de vivir en la carne. Contrapone el espíritu y la carne, y la fe y la ley. No podemos vivir en la carne y en la ley en maldición, en muerte, en condenación, sino antes bien en fe, ¿sí?, y en justicia, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si no, el Evangelio dejaría de ser buena noticia, buena nueva, de salvación a los que creen. Así que las promesas que Dios ha hecho, o Dios dio a Abraham, también son para nosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mis amados hermanos, nosotros, al creer por fe en Cristo, al creerle a Cristo, al creerle a Dios, recibimos la justificación por la fe. Y la promesa hecha a Abraham.
vivimos por fe y actuamos por fe en Jesucristo. No volvamos atrás. Sí, hay muchos cantos de sirena que nos pueden llamar la atención, pero no nos dejemos fascinar, no nos dejemos hechizar, ¿sí? No volvamos atrás. Dice el escritor de los Hebreos, nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición, sino de los que perseveran para salvación. Amén. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por lo que en esta hora nos recuerdas. Gracias porque confirma los trabajos que tus siervos, los apóstoles, estaban llevando a cabo en estos viajes misioneros, particularmente en el primer viaje. Y tristemente, el enemigo siempre está atacando tu obra, a tus siervos, a tu iglesia, comprada con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, en esta gracia de haber sido salvos, justificados por fe, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias porque al enviar a tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas, también enviaste a tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Confirma tu palabra en nuestro corazón, séllala con el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te lo pedimos con humildad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.